sino más bien en lo que tenía que ver era con respecto a su divinidad y a su humanidad. Y desde luego, pues todos sabemos cuál fue la decisión que se tomó allí, ¿no? En Jesucristo radicaban dos naturalezas. Ahora, fíjese que ese concepto eventualmente trajo problemas con estas iglesias disidentes, y eso lo vamos a discutir ya mismito. Luego del concilio del 431 vino el concilio de Calcedonia, precisamente, que seguía discutiendo. Entonces ya no el debate no era trinitario, el debate era cristológico. O sea, sí, tanto el de Calcedonia, el de Constantinopla, el segundo, el tercero y el segundo de Nicea, que fue en el año 787. O sea, ya no era para discutir si existía la Trinidad, no. Era para discutir la cristología, el concepto de la cristología. El concepto de la cristología llevaba a algunos creyentes a hacer una interpretación distinta, y claro, y también a ver unas contrarreacciones a las decisiones. Y en ese sentido, pues había unos que sí entendían el concepto de las dos naturalezas, pero había otros que no la entendían. Los que planteaban el concepto de las dos naturalezas querían precisamente debatir con aquella postura inicial platónica. Y entonces en ese sentido, pues desde luego, no, más que el concepto de la sombra, era el concepto de la carne, ¿no? Del cuerpo, que era considerado malo. Entonces, ¿cómo era posible que en Jesús existieran dos naturalezas y que a la misma vez, por un lado pudiera ser divino y por el otro lado pudiera ser humano, si el cuerpo era realmente malo? O sea, esto llevó, sin lugar a dudas, a estos concilios a ser drásticos en sus decisiones. Y de hecho, no solamente fueron drásticos en la decisión, hubo violencia dentro de esas decisiones, hubo agresiones dentro de esas decisiones, y hubo exilio dentro de esas decisiones. Quienes se opusieron a las decisiones de estos concilios prácticamente fueron excomulgados, fueron separados de la Iglesia y de sus funciones y de sus responsabilidades. Ahora, ¿por qué se habla de unas iglesias disidentes? Pues porque hasta el presente de lo que hemos hablado es precisamente de Oriente y de Occidente, de un gobierno eclesial en Roma y de otro gobierno eclesial en Constantinopla, donde en uno se desarrolla un papa y en el otro se desarrolla un patriarca. Ahora, como hablamos en semanas anteriores, cuando el Imperio Romano decidió permitir que los godos y otros bárbaros descendieran un poco a sus fronteras para que de esta manera les protegieran de otras futuras invasiones, y cuando estos bárbaros se percataron de la buena oportunidad de entrar a los territorios romanos, sobre todo en Occidente, dado el caso de que había un debilitamiento del imperio, pues esta gente entró. Y desde luego, cuando ellos entraron a Occidente, a esta parte occidental, entraron como bárbaros. Ellos conquistaron las tierras, pero los cristianos le conquistaron el corazón y los evangelizaron. Pero desde luego los evangelizaron como arianos. Y entonces el arianismo se convirtió en la experiencia de la fe de ellos. Así es que los bárbaros que invaden Occidente finalmente se hacen cristianos, y cuando se hacen cristianos abrazan toda la doctrina ariana, y abrazando la doctrina ariana, pues finalmente, llana y sencillamente, si son arianos,
a quienes van a tener por líderes, a quienes van a tener por obispos. Pues mire, llegó un momento donde prácticamente todo Occidente, hubo momentos donde prácticamente todo Occidente era ariano. Ahora, no todos los bárbaros se hicieron arianos. Hubo bárbaros que eran cristianos, y eran cristianos producto de otros movimientos de fe y producto de otros individuos que en alguna medida les alcanzaron en la evangelización. A estos cristianos, desde luego, como no se anexaron ni a Occidente, ni se anexaron a Oriente, entonces empezaron a llamarles nestorianos. Y a la misma vez que le llamaban nestorianos, a otros les llamaban monofisistas. Y los dos conceptos estaban dentro de dos regiones distintas a las que presentamos inicialmente. Estaban precisamente en las regiones que se conocen, las regiones que estaban hacia el este del Imperio Romano. Esas regiones que estaban hacia el este del Imperio Romano, que no pertenecían al Imperio Romano, pertenecían entonces al Imperio Persa. Y esas regiones que pertenecían al Imperio Persa, entre ellas estaba Turquestán, el Tíbet, la China, la India y algunos otros más. Y desde luego parte del Asia. Entonces, claro, no existe, tal vez ahora, el planteamiento de Justo González en ese sentido es un poco antiguo, ¿no? Y tal vez haya algún desarrollo más de información. Pero si existiera, no existiría mucho más, por una sencilla razón, y es que muchos de estos países eventualmente prevalecieron las religiones que en aquel momento estaban compitiendo contra el cristianismo, y prácticamente pues desaparecieron. Aquí vino una hermana oriunda de China que le mencionamos que estuvo 20 años presa por su fe. Después que salimos de aquí nos fuimos a casa a conversar un rato, y ella, claro, en desconocimiento tal vez pues a los datos históricos que se tienen, ella hablaba con asombro de unos descubrimientos que se habían hecho recién en la China. Y entre esos descubrimientos que se habían hecho recién en la China era que habían unos templos antiguos que habían sido judeocristianos. Y se habían encontrado símbolos judeocristianos dentro de la China. Y claro, para ella eso era una experiencia extraordinaria, porque para ella eso quería decir que antes de la China comunista, en la China había cristianos, y eso a ella le mantenía un entusiasmo extraordinario. No hay mucha información, no existe mucha información de los cristianos de esas regiones, y de luego la razón es porque eventualmente esos países no permanecieron cristianos, y al no permanecer cristianos, pues las religiones que los invadieron hicieron desaparecer toda documentación cristiana. Pero no obstante, la poca información que puede existir sí revela de algunos movimientos, de algunos ministerios